Bienvenidos a Última Palabra, el espacio de opinión de Televicentro del Valle a través del canal regional Telepacífico. En la noche de hoy, por supuesto, nos vamos a ocupar de hablar del plebiscito, este resultado en el que triunfa el no por un apretado margen de menos de 55.000 votos en el país. Para eso nos acompaña en el estudio Diego Arias. Él es analista político, especialista en estudios políticos y resolución de conflictos de la Universidad del Valle. Diego, buenas noches y bienvenido. Buenas noches para usted, muy agradecido por la invitación y el saludo muy cordial y de respeto para toda la teleaudiencia de este programa. Entremos de una vez en materia, Diego. ¿Qué pasó ayer con esa votación que por un estrecho margen, pero ganó el no? Pues yo creo que pasaron muchas cosas. Para empezar, había una idea de que eventualmente ganaba el sí y estaba en discusión si era un amplio o un margen corto esa victoria. Eso a propósito de lo que decían las encuestas. Y de ello resulta en algunos sectores, digamos, como sorpresiva, digamos, la victoria del no. Yo quiero destacar antes que cualquier cosa que el gobierno se haya mantenido en la decisión de consultarle este acuerdo entre las FARC y el gobierno a los colombianos y las colombianas. Quiero celebrar que los colombianos, a pesar del alto índice de abstención, 60-63%, hayan concurrido con un compromiso y unas convicciones en uno u otro sentido, y diría que ganó el no producto de muchas razones. Yo creo que este país tiene un sentimiento profundo y extendido de odio, de rabia y de enojo con las FARC, que no alcanza a ser superado con las decisiones de dejar las armas y las de perdón, por ejemplo, que ocurrieron en el último tiempo. Creo que hay cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el mal manejo que en su momento hizo el gobierno en relación al tema de las cartillas y la educación sexual. Creo que ese momento generó una movilización de opinión que terminó conectando con un rechazo a la supuesta presencia de una ideología de género en el acuerdo de paz. Por un lado, como mucha desinformación, mucha tergiversación de factores, digamos, externos al mismo conflicto, y por el otro, de pronto, muy confiado el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con las personas encargadas de ser los voceros ante la comunidad, ante el país para este sí. Yo creo que es una suma de todos esos factores, de errores, de malas interpretaciones, de manipulaciones, de deficiencias en el gobierno para comunicar las bondades de este acuerdo, de acciones tardías de las FARC, como la de petición de perdón, aunque para efectos de la reconciliación nunca será tarde pedir, digamos, perdón. Si se quiere, incluso el clima, digamos, la costa atlántica afectada por el huracán Matthew estaba determinada como una zona decisiva en favor del sí, sin embargo no se pudo expresar. Las opiniones críticas del vicepresidente de la República en relación al acuerdo de paz, no obstante que dijo que iba a apoyar el sí. Pero de conjunto, repito, yo creo que es un resultado democrático, creo que es un hecho contundente, a pesar, como usted lo dice, de una poca diferencia en la votación, y que significa ni más ni menos un replanteamiento muy complejo, muy complejo. Este es un momento de incertidumbres, de dificultades políticas, pero yo tengo la certeza, televidentes, y lo quiero expresar ante ti, de que estamos en una coyuntura en la que los dirigentes de ese país, las FARC por un lado como contraparte en la negociación y la dirigencia en términos del presidente de la República y de la oposición en cabeza del expresidente Álvaro Uribe, tienen la enorme responsabilidad de leer adecuadamente este momento y de buscarle una solución, porque sería inadmisible, injustificable y trágico que por cuenta de la decisión de ayer se frustre la posibilidad de una paz pactada y tengamos que volver a la guerra. Antes de que hablemos de lo que podría venir, Diego, ¿quién gana y quién pierde con este resultado de ayer? No, yo creo que hay una pérdida muy clara para el gobierno, para las FARC, para quienes, me incluyo, creemos firmemente en que este era el mejor acuerdo posible, pero creo que es de esas derrotas que generan unas crisis, y hoy más que nunca estoy persuadido de que esa idea muy oriental de que dentro de cada crisis hay siempre la promesa de una oportunidad es cierta. Yo creo que al final, incluso si el sí hubiera ganado, pero por un margen muy pequeño, estaríamos en una discusión muy parecida, a lo mejor implementando los acuerdos, pero con un país polarizado. Sin mucha legitimidad. Sin mucha legitimidad. La única manera de que el sí hubiera sido legítimo hubiera sido por un margen muy amplio en la votación. El mensaje del presidente Juan Manuel Santos. A mí me parece que es un mensaje en el que acepta la derrota sin adjetivos,
sin cuestionamientos, se reclama como tiene que ser, como el presidente de todos los colombianos, y de eso pues deriva un desafío como el primer mandatario de todos los colombianos, no solo de los que creyeron en el sí. Y eso supone ponerse a la altura de una circunstancia histórica en la que genere un consenso nacional no solo para sacar adelante el acuerdo de paz, sino una agenda pues, más amplia que incluya consideraciones, preocupaciones y propuestas también de la oposición. El mensaje del expresidente Álvaro Uribe. De él y de otros voceros del Centro Democrático me parece que es moderado, no creo que sea un discurso triunfalista, tiene todo el derecho de reclamar el triunfo político y desde ese lugar del triunfo es clarísimo que el gobierno va a tener que contar para bien con esa fuerza política, va a tener que negociar temas del desarrollo nacional, eventualmente incluso de la agenda legislativa. Ese costo político del gobierno va a ser alto, pero va a ser positivo si finalmente permite superar, digamos, esta circunstancia. Y el otro fue la intervención, que realmente fue la única intervención en medios así abiertamente, digamos, de Francisco Santos como de alguna manera vocero del Centro Democrático. Yo creo que Francisco Santos mandó un mensaje en el sentido, y lo hizo directamente en una interpelación pública a las FARC, en el sentido de que no están en un afán por que vuelva la guerra, por que se rompa el cese al fuego y bilateral. Creo que entre quienes están en una visión del no hay un espectro muy amplio, algunos consideran que nada sirve de esa negociación, yo creo que ni más faltaba que 4 años no se pueden echar por la borda, y que cualquier diálogo sobre esa negociación no puede partir de cero. Creo que Francisco Santos expresa eso y ubica exactamente como los 2 o 3 puntos sobre los que eventualmente habría que construir, digamos, un diálogo que debe incluir, repito, al gobierno y por supuesto a las FARC. El mensaje de Rodrigo Londoño, alias Timochenko, que ya había dejado pues este alias. El mensaje de Rodrigo Londoño, de Timo León Jiménez o Timochenko, me parece que va en la dirección de lo que el país esperaba, en el sentido de ratificarse en una voluntad de las FARC de avanzar hacia la paz, de avanzar hacia el desarme eventualmente, en una disposición para mirar en el transcurso de todos estos días cuáles alternativas pueden surgir. No me gustó que señale el triunfo del no como un triunfo de los guerreristas o de los que se oponen a la paz. A mí me parece que hay unas consideraciones válidas en unos casos, no tanto en otras, pero digamos no puede ser el lenguaje para abocar, digamos, esta coyuntura que sigue, pero en todo caso me parece que es absolutamente positivo y decisivo en la medida en que no está amenazando ni con volver a la guerra, sino planteando una disposición para, pues sentemos a mirar qué hacemos y llamando también a un gran acuerdo nacional para hacer posible la paz. Continuamos en Última Palabra. Gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando con Diego Arias, él es analista político y especialista en estudios políticos y resolución de conflictos. Diego, ¿qué viene ahora para el proceso de paz en Colombia? Yo creo que una manera correcta de haber previsto un escenario del no no tenía que ver con decir que inmediatamente volvíamos a la guerra, sino con un escenario que uno puede titular incertidumbre. Yo creo que ese es un momento de incertidumbre, es un momento donde hay que desatar rápidamente consultas, diálogos para buscar opciones y empezar a crear las condiciones para tramitar, digamos, alternativas. Yo creo que lo más importante ocurrió ayer, que fue el respeto por una decisión en las urnas, que aunque pequeña en la ventaja fue democrática, ocurrió ayer por cuenta de que las FARC y el gobierno aseguran que van a seguir en el cese al fuego bilateral, y ocurrió ayer también por cuenta de que la oposición, que encabezó el no, está dispuesta, digamos, a conversar sobre el tema. Entonces lo más importante ocurrió ayer y eso empieza a, digamos, bajarle el tono a la incertidumbre, a los temores o a las preocupaciones. ¿Qué sigue? Yo creo que en lo inmediato lo más urgente es asegurar la buena voluntad y los mecanismos de verificación y mantenimiento del cese al fuego bilateral y de hostilidades. Lo peor que puede pasar es que esa tregua, por distintas razones, o ese cese al fuego se rompa, de manera que hay que extender garantías, ojalá con apoyo de la comunidad internacional para ese propósito, y seguidamente imaginar alternativas. Esas alternativas remiten a necesariamente un diálogo entre el gobierno y la oposición. Yo creo que lo que ha ocurrido el día de hoy, esto era un momento todavía muy prematuro para que la oposición estuviera presente. Primero tienen que reunirse los aliados, los amigos, y vamos a ver qué hacer y ordenar ese diálogo con la oposición. Un diálogo que después debe necesariamente incluir a las FARC y a otros estamentos del país y llevar
a explorar la posibilidad si se puede o no renegociar este acuerdo. Yo veo muy difícil, hay puntos en los que eventualmente creo que hay un camino intermedio para algunos de esos puntos que puede satisfacer tanto a unos como a otros, pero eventualmente si no se logra ese acuerdo, que además debe ser muy rápido, porque hay un cese al fuego bilateral andando, no se sabe entonces los guerrilleros de las FARC que renunciaron al secuestro y a las acciones de extorsión, etcétera, entonces de qué se van a mantener, etcétera, etcétera. Las zonas veredales. Las zonas veredales, la capacidad internacional que ya se desplegó, que está presente en Colombia para verificar el cese al fuego bilateral. En la medida en que se mantenga el cese al fuego bilateral y se intente el diálogo y no se pueda un acuerdo, digamos, en el marco de ese diálogo tripartito, lo que habría que generar es condiciones para un gran acuerdo nacional, pero ya en el marco de una Asamblea Nacional Constituyente que por su naturaleza soberana y por su espíritu de buscar acuerdos y concertaciones tendría que ser la última instancia agotable, repito, para que este proyecto de acuerdo de paz finalmente se concrete y se implemente y para que no tengamos que volver a la guerra, insisto en eso. La constituyente era una de las propuestas de las FARC y también era una de las propuestas del Centro Democrático. ¿De pronto ganan esos dos actores en este escenario? La Asamblea Constituyente ha sido una propuesta de las FARC, también del gobierno y de muchos otros sectores, porque se entiende que no solo lo acordado, sino otras tareas pendientes que tiene este país, por ejemplo, la reforma de la justicia, etcétera, tendrían allí el mejor escenario institucional, digamos, para tramitarlas y el escenario más legítimo. La disputa está, o la discrepancia está, en que las FARC considera que debe ser estamentaria. Le explico a los televidentes, básicamente casi que asignadas las curules por decreto, mientras que el Centro Democrático y otros sectores consideramos que si bien hay que garantizar una presencia de unas minorías, lo que conviene democráticamente es que sea a través del mecanismo de una votación. ¿Qué puede estar pensando en este momento el secretariado de las FARC o esa mesa de negociación de las FARC? Yo creo que lo primero es leer qué piensa y qué siente este país, porque por supuesto hay una opinión que apoya el acuerdo de paz, pero no es marginal, no es poca cosa esta expresión que se produjo en el plebiscito del día de ayer frente al no. Yo creo que eso hay que leerlo, pero además señalar que no es solo una postura de las élites. Yo me he encontrado con personas en la clase media y en la clase popular radicalmente opuestos a este acuerdo de paz y consecuente con eso estar en disposición de mirar en qué puntos y de qué manera pueden, digamos, reconvenirse o reinterpretarse los asuntos que han generado, digamos, más polémica. Y finalmente, Diego, en términos de tiempo, ¿cuánto le puede demorar? O sea, pues llevábamos 4 años de negociación, 2 años, casi 3 años en La Habana. ¿Cuánto puede demorarse reajustar este acuerdo para que incluya a los del no, a toda la gente que estuvo en desacuerdo? Va a ser muy difícil. Yo no sé si incluso este es un momento donde se necesiten mediaciones, mediadores extranjeros, no para facilitar o acompañar el proceso, sino realmente para hacer una mediación. Los tiempos son muy cortos, no sería conveniente que el país llegara a enero del próximo año sin que este tema se haya resuelto o por una vía de una negociación directa con las FARC y la oposición o por vía de que esté determinado ya una fecha para la convocatoria a una asamblea constituyente el otro año. Insisto, hay unos temas, por ejemplo, del cese al fuego bilateral y de hostilidades, que hay que dar certezas de que se van a mantener, pero no se pueden prolongar indefinidamente y menos aún sin que las FARC aún se hayan concentrado. Esa verificación sería imposible y mañana un combate, una muerte de un lado u otro podría echar al traste definitivamente con esta oportunidad. De manera que los tiempos son contados en meses, si no es que incluso en días, para que la incertidumbre que hoy reina en el país pueda tener un horizonte y una alternativa que todos sintamos que vamos a ganar todos al final como una fórmula de solución. Nosotros como ciudadanos, ¿cuál debe ser nuestra apuesta por el proceso de paz? A mí me parece que hay que reconocer esa oposición que hay al proceso de paz, no estigmatizarla como amigos de la guerra y enemigos de la paz, pero unos y otros, quienes estuvimos convencidos del sí y quienes votaron también democráticamente por el no, yo creo que debemos juntarnos en la exigencia de la responsabilidad histórica que tienen al menos 3 actores en este momento en el país. Las FARC en cabeza de Timochenko, el presidente Juan Manuel Santos como cabeza de gobierno y el expresidente Álvaro Uribe como cabeza de la oposición. Ellos 3 tienen la responsabilidad histórica de tramitar los ajustes que sean necesarios, pero asegurarnos que en este país no nos vamos a devolver a una guerra
que ya ha durado bastante, 52 años. Pues Diego Arias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Última Palabra y estaremos muy atentos a cómo se desenvuelve toda esta crisis que se ha generado por haber ganado el no en el plebiscito ayer. Muchas gracias por haber estado en Última Palabra. Gracias por la invitación. Y a ustedes recuerden que después de la pausa estaremos conversando con Ubimar.